Nosotros venimos de una iglesia cristiana. La iglesia cristiana se llama Ministerios Hechos 412 y estamos ubicados ahí en la colonia Ampliación Tierra y Libertad. Y durante más de 5 años hemos estado viniendo aquí en la plaza principal semana tras semana con el único propósito que todo aquel que esté aquí sentado o que pase por aquí, que se detenga por un momento y que escuche la palabra de Dios. Es necesario que usted, amada persona, conozca la palabra de Dios. Hace aproximadamente como un mes hubo una noticia el cual sacudió al mundo entero. Unos niños que estaban con un maestro en Tailandia. Esos niños quedaron atrapados en una cueva y hubo un voluntario el cual se ofreció para rescatar a esos niños. Déjame decirle, amada persona, que hace más de 2000 años se ofreció otro voluntario, el cual vino aquí al mundo y él dio su vida en una cruz para rescatarlo a usted y a mí del pecado. La palabra de Dios dice lo que es en el 1 de Timoteo, el capítulo 1, versículos 15 al versículo 17, dice la palabra de Dios: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él, para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amada persona, cuando este voluntario escuchó de cómo esos niños estaban atrapados en esa cueva, este voluntario dejó su comodidad y se ofreció para ir a rescatar a esos niños. Y lamentablemente, él queriendo salvar a esos niños, él dio su vida para que esos niños fueran rescatados de esa cueva. Déjame decirle también que hace más de 2000 años Jesucristo estaba sentado en su trono de gloria. Él no tenía ninguna necesidad de venir aquí en la tierra a rescatarnos a usted y a mí. Pero la palabra de Dios dice que Él se ofreció a sí mismo. La palabra de Dios dice que ya los profetas del Antiguo Testamento habían hablado de que Jesucristo, el Hijo de Dios, iba a venir aquí en la tierra y Él iba a dar su vida en una cruz. Y el profeta Isaías, en el capítulo 53 de Isaías, claramente expresó el sufrimiento que padeció Jesucristo. El profeta Isaías escribió que cuando Jesús estaba en esa cruz, su rostro fue completamente desfigurado. Todo eso Él lo padeció por amor a usted. Todo eso Él lo padeció para perdonar todos sus pecados. Así como ese voluntario, cuando escuchó por medio de las noticias de cómo había unos niños en los cuales estaban atrapados en esa cueva, este voluntario se ofreció, fue y rescató a esos niños, pero lamentablemente dio su vida. Estoy 100% seguro que los familiares de esos niños van a estar muy agradecidos con ese voluntario, el cual dio su vida para que esos niños fueran rescatados. Así también, amada persona, cuando se conoce a Jesucristo, cuando le abres tu corazón y lo recibes como tu Señor, como tu Salvador, y cuando tienes un encuentro personal con Jesucristo, quedas también tan agradecido con Él, porque Él perdonó tus pecados. Y por eso es necesario que se cumpla la gran comisión, lo que Jesucristo dijo antes de regresar al cielo. Él claramente reunió a sus discípulos después de que Él pagó el precio, después de que Él dio su vida en una cruz por amor a usted. La palabra de Dios dice que al tercer día Él resucitó lleno de poder, lleno de gloria, y antes de regresar al cielo, Él reunió a sus discípulos y les dejó la gran comisión y les dijo: vayan por todas las naciones y prediquen el evangelio
Cuéntenles lo que Jesucristo hizo en una cruz. Es necesario que todas las naciones conozcan el precio tan grande que pagó Jesucristo hace más de 2000 años en una cruz. Él se ofreció voluntariamente para dar su vida en una cruz. Y por eso es necesario, usted que está aquí, que usted conozca a Jesucristo. Usted que está aquí, que tenga un encuentro personal con Jesucristo. Porque la palabra de Dios dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está aquí. Él está aquí. Él en estos momentos se pasea por enfrente de usted. Quizás sus ojos naturales no lo pueden ver, pero lo puede percibir. Porque la palabra de Dios dice que donde se invoca el nombre del Señor, Él está aquí. Y por eso en esta tarde, nuestro deseo es que usted le abra su corazón a Jesucristo. Nuestro deseo es que usted lo reciba como su Señor, como su Salvador. Y por eso dice la palabra de Dios, palabra fiel y digna de ser recibida por todos ustedes, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Es necesario que las naciones conozcan que hace más de 2000 años vino Jesucristo para dar su vida en una cruz. Es necesario que el Evangelio sea predicado hasta el último rincón de la tierra, porque ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que cada nación, que cada lengua, que cada tribu conozca el nombre de Jesús. Y por eso usted, amada persona, usted que está sentado aquí, usted es bienaventurado, porque no se le está predicando para que usted pertenezca a una religión. No se le está invitando. Él quiere traer una restauración sobre su vida, porque Él lo ama tanto a usted. Él conoce perfectamente bien su corazón. La palabra de Dios dice que Él conoce perfectamente bien su vida. Dios lo ama tanto a usted, amada persona, que a Él no le importó. Hace más de 2000 años, Él estaba en su trono de gloria. Él tenía una corona de oro. Y cuando Él vino aquí en la tierra, Él le permitió al ser humano que el ser humano le pusiera una corona de espinos. Jesucristo le permitió al ser humano que el ser humano lo bofeteara. Jesucristo permitió que el ser humano lo humillara. Él siendo Dios, Él siendo el Señor de señores, Él siendo el creador del universo, Él hace más de 2000 años vino y habitó aquí en la tierra. Y la palabra de Dios dice que cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él se despojó de su naturaleza divina. Él no quiso ser igual que Dios cuando Él estuvo aquí en la tierra, sino que Él se hizo hombre, semejante a usted y a mí. Y por eso, amada persona, es necesario que usted conozca que Jesucristo, así como vino hace más de 2000 años a dar su vida para todo aquel que crea en Él, así también es necesario que usted conozca los acontecimientos que han estado pasando. Jesucristo claramente dijo que cuando Él una vez más estuviera a punto de regresar, se iba a levantar nación contra nación, iba a haber grandes terremotos, iba a haber rumores de guerra. Y hoy en día todo eso usted lo está viendo, lo que está pasando por la televisión. Día con día usted está escuchando cómo en diferentes partes del mundo hay un terremoto. Y la palabra de Dios dice que muchas veces Dios tiene que sacudir los cimientos de la tierra para que el ser humano despierte, para que el ser humano se vuelva de sus malos caminos. Porque la palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios que está ofreciendo en esta tarde es vida eterna, es perdón de pecados. Él quiere perdonar todos sus pecados. No importa lo que usted haya hecho, no importa lo que usted haya practicado. Si en estos momentos usted le permite al Espíritu Santo que el Espíritu Santo toque su corazón, si usted permite en estos momentos que el Espíritu Santo le revele
los pecados que usted ha cometido. Amada persona, en estos momentos Dios le va a decir: yo conozco cada pecado que tú has cometido. Cuando tú ves y cuando tú dices que nadie te está mirando, cuando estás mirando pornografía, se te olvida de que yo te estoy mirando. A lo mejor tú dices: nadie me vio cuando cometí adulterio, pero déjame decirte, yo desde mi trono de gloria observo lo que el ser humano día con día está haciendo. Hoy en estos últimos tiempos, Dios está observando de cómo el pecado del ser humano se ha incrementado. En estos últimos tiempos, el ser humano se ha rebelado de tal manera contra los mandamientos de Dios, que el ser humano ya no guarda los mandamientos de Dios. Hoy en estos últimos tiempos, el ser humano ha cambiado las leyes de Dios de tal manera que hoy el ser humano dice: ya has permitido de que dos hombres se casen, ya has permitido de que dos mujeres se casen, pero déjame decirle, amada persona, los mandamientos de Dios no han cambiado. La palabra de Dios dice que cuando dos hombres se casan, eso es abominación delante de Dios. Lo que usted está escuchando no es para condenar, no es para juzgar, sino simplemente es para que todo aquel que está practicando este tipo de pecados escuche que lo que está haciendo no le agrada a Dios. La palabra de Dios dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, aborrece lo que el ser humano día con día está practicando. Los ojos de Dios ven cuando se comete un asesinato, los ojos de Dios ven cuando se comete aborto. Todo eso Dios lo ve, y más sin embargo, la palabra de Dios dice que cada día la tierra se llena de su misericordia. La palabra de Dios dice que Dios es lento para enojarse, pero así también, amada persona, como Dios es amor, la palabra de Dios dice que Él también es fuego consumidor. Y por eso es necesario que usted, que está aquí en esta tarde, lo que usted está escuchando, lejos de que usted lo rechace, lejos de que usted endurezca su corazón, déjame decirle, no ha sido una casualidad de que usted esté aquí sentado escuchando la palabra de Dios. No fue una casualidad de que usted haya pasado por aquí, sino fue porque Dios quiso. Dios lo trajo con un propósito aquí en la plaza principal, y ese propósito es para que usted se aparte de sus pecados. Ese propósito es para que usted examine cómo es su vida delante de Dios. Si en estos momentos usted se presentara delante de Dios, ¿qué le diría? La palabra de Dios dice que es necesario que usted y yo un día comparezcamos ante el tribunal de Jesucristo. Y la palabra de Dios dice que muchos en aquel día van a tratar de justificarse, pero Dios les va a decir: el tiempo que te permití vivir en la tierra, constantemente escuchaste el evangelio, constantemente se te dijo de que te apartaras de los malos caminos, constantemente se te predicó que le abrieras tu corazón a Jesús, mas sin embargo no lo hiciste. Y déjame decirle, amada persona, todo aquel que se presente un día delante de Dios y que esa persona haya muerto en pecado, la Biblia dice que esa persona va a pasar toda la eternidad siendo atormentado en un lugar que se llama. Y si usted lo quiere hacer, yo lo quiero invitar. En el lugar en que usted esté, solamente le pido un favor: cierre por un instante sus ojos y repita conmigo esta oración. Dígale: Padre, en estos momentos estoy escuchando que usted conoce perfectamente bien mi vida. Estoy escuchando que sus ojos han presenciado cada pecado que yo he cometido. En estos momentos estoy escuchando que si no me arrepiento y si la muerte me sorprende, después de eso no va a haber perdón de pecados. Por eso en estos momentos yo le pido, Padre, que usted perdone todos mis pecados y que usted limpie
mi corazón con la sangre de Jesús que Él derramó en esta cruz. En estos momentos abro mi corazón y recibo a Jesús como mi Señor, como mi Salvador, y pongo mi vida en sus poderosas manos para que usted me cambie, para que usted me transforme y que el Espíritu Santo me ayude a no volver a cometer más pecados. Se lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración, lo que usted ha confesado con su boca, esa oración, la cual usted acaba de hacer, está escrito en la palabra de Dios. Y lo más importante, amada persona, desde el momento en que usted estaba haciendo esa oración, Dios lo estaba escuchando y Dios estaba perdonando todos sus pecados. Y la sangre que Jesús derramó en esa cruz, esa sangre limpió su corazón. En estos momentos, Dios ya no ve más pecado en su corazón. Él solamente vio y Él solamente escuchó de cómo usted, con todo su corazón, le estaba pidiendo perdón a Él. Y por eso, en estos momentos se cumple en usted lo que dice la palabra de Dios, palabra fiel y digna de ser recibido por todos. Ustedes lo recibieron, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y en estos momentos Dios perdonó a muchos pecadores. En estos momentos arriba los ángeles están haciendo una gran fiesta, porque la palabra de Dios dice que cuando un pecador se arrepiente, arriba los ángeles hacen fiesta. Y por eso es necesario que usted conozca, amada persona, que hace más de 2000 años Jesucristo se ofreció para venir aquí en la tierra. Él se ofreció para dar su vida en una cruz, así como ese voluntario que hace como un mes escuchó de cómo esos niños estaban atrapados en una cueva. Ese voluntario dejó su comodidad y fue y dio su vida para que esos niños fueran rescatados. Estoy seguro que estos niños, cuando crezcan, durante toda su vida van a estar muy agradecidos con ese voluntario, el cual dio su vida para que ellos fueran salvados. Así también, amada persona, si usted le ha pedido perdón a Dios por todos sus pecados, usted va a vivir muy agradecido de cómo Dios le perdonó todos sus pecados, de cómo Dios perdonó cuando usted miraba pornografía, de cómo Dios le perdonó si usted cometió adulterio. Déjame decirle, Dios se lo ha perdonado. Y por eso en esta tarde usted es bienaventurado, porque la palabra de Dios dice: bienaventurado aquel cuyas iniquidades, cuyos pecados han sido perdonados por Dios. Solamente Dios es el único que tiene el poder para perdonar sus pecados. A eso vino Jesucristo. Él no vino a crear religiones. Cuando Él estaba en esa cruz, Él no estaba representando a ninguna religión. Lamentablemente hoy, en estos últimos tiempos, hay muchas religiones que le van a decir a usted: usted tiene que pertenecer a mi religión si usted quiere ser salvo. La palabra de Dios dice que Jesucristo, cuando Él estaba en esa cruz, Él solamente estaba dando su vida para que usted crea en Jesucristo. La palabra de Dios dice en el libro de Hechos, el capítulo 4, versículo 12, dice que no hay otro nombre bajo en el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Por eso Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie, ninguna religión lo puede llevar a usted al Padre. Solamente usted puede llegar al cielo, al Padre, por medio de Jesucristo. Y por eso es necesario que, para que usted pase toda la eternidad en el cielo, le abra su corazón a Jesús, que lo reciba como su Señor, como su Salvador, porque la palabra de Dios dice que todo aquel que crea en Él jamás va a ser avergonzado. Quizás un día
Alguien se puede presentar delante de Dios y esa persona le va a decir: Señor, durante todo el tiempo en que yo viví, pertenecí a mi religión. Y Dios le va a decir: en ninguna parte de la Biblia dice que tienes que pertenecer a una religión. La Biblia solamente habla, los 4 evangelios hablan de que el ser humano tiene que creer en Jesucristo, que el hombre o la mujer tiene que abrirle su corazón a Jesús para que su nombre sea inscrito en el libro de la vida. En eso consiste predicar la palabra de Dios. En un momento más, usted va a escuchar otro mensaje conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Mientras tanto, le damos gracias por escucharnos. Que Dios los bendiga.